Saludo para todos y para todas. Mi nombre es Armando Palau Aldana. Soy abogado ambientalista, director de la Fundación Biodiversidad, vocero del Círculo de Pensamiento Ambiental. Tengo desempeños como litigante, eh, como escritor en temas de derecho ambiental, y estamos aquí para compartir con ustedes este primer módulo que viene siendo el módulo 8. La idea es que nos vamos a referir a 3 temas principales en esta ocasión: el acceso a la información, punto, la participación pública en el proceso de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia ambiental. Para poder hablar del acceso a la información pública, tenemos que, a la información ambiental, tenemos que referir a qué circunstancia queremos hacer alusión cuando hablamos de la información ambiental. Entonces tenemos que, evidentemente, hacer un proceso de contextualización. No vamos a entrar en lo que es la definición de medio ambiente, sino que vamos a hacer el enfoque jurídico, y de tal suerte que entonces tendremos que hablar de los derechos de los individuos y de las comunidades, por decirlo de alguna manera. Los derechos se han ido construyendo entre los distintos actores de las comunidades, de la relación de las comunidades con el Estado. Yo prefiero no hablar del derecho natural, sino del derecho positivo. El derecho positivo se refiere a que para la convivencia, los núcleos humanos pues concertan unas reglas, y eso tiene pues una perspectiva que puede ser de orden religioso, o puede ser de orden jurídico, o puede ser de orden político. Así las cosas, cuando hablamos de esos derechos, entonces nos ubicamos en el contexto de los derechos humanos, en primer término. Y para hablar del contexto de los derechos humanos, entonces vamos a mirar 3 generaciones que los estudiosos y expertos relacionan cuando se refieren a esto que tiene que ver con el desarrollo de los derechos humanos. Y entonces ustedes podrían pensar, bueno, pero ¿cómo así que derechos ambientales y derechos humanos? Claro, los derechos ambientales son una categoría de los derechos humanos. De tal suerte que cuando nos referimos a la primera generación de derechos humanos, no solamente nos referimos a unos referentes que tienen que ver con la Revolución Americana de Derechos Humanos, con la Revolución Francesa de Derechos Humanos, ¿cierto? Todo el mundo tiene la tendencia a pensar que Francia fue la pionera, pero la pionera fue América. Estamos hablando de siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Pero antes de esto, ¿dónde crece la noción de derechos humanos? La noción de derechos humanos tiene que ver, en primer término, con la defensa de el cristianismo, si se puede decir, la primera fase del cristianismo, que tiene que ver con el judeocristianismo. En esta primera fase, la lucha era por defender derechos vitales, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, y a partir de ahí se vienen desarrollando, ¿cierto?, una serie de derechos en legislaciones individuales, pero fundamentalmente, después de haber superado el oscurantismo en la Edad Media, 4 siglos de oscurantismo, se hablaba del oscurantismo porque estamos hablando fundamentalmente de Occidente, no estamos hablando de Oriente en el mundo, el medioveo que se llama. Ese medioveo signa el tema del oscurantismo en lo que tiene que ver en que en aquellos tiempos, para mantener, para conservar el poder, eh, la alianza muy fuerte entre el Estado y la Iglesia, a través del temor a hechos desconocidos, ¿cierto?
el apego a la fe, una fe ciega, ¿no? Y el temor al pecado, por supuesto. Entonces, impide fenómenos, por ejemplo, como el acceso a la literatura. No todas las personas sabían leer y escribir. Si una mujer sabía leer y escribir era una herejía, se consideraba una bruja, ¿no? Porque las mujeres que aprendían a leer y a escribir, pues desarrollaban esos conocimientos en forma tal que lideraban nuevas producciones y nuevos desarrollos en las comunidades en las que vivían. Entonces la iglesia empezó a definir, ¿cierto? De manera inquisitoria. Por eso hay una fuerte relación con lo que se llama el Tribunal de la Santa Inquisición, impuesto por la iglesia, fundamentalmente por la iglesia católica. Entonces, salimos de estos 4 siglos de oscurantismo, donde no era posible cuestionar, donde la fe ciega, donde se suponía que había un derecho natural, que los reyes tenían, ¿no? Los soberanos, la monarquía, tenían la posibilidad de ejercer el derecho porque era depositado por el poder divino. Y en esa medida, entonces, nadie podía cuestionar ese derecho de las monarquías, que tenía una sucesión fundamentalmente entre los herederos, ¿cierto? Era un poder consanguíneo. Y entonces se justificaba eso a partir del derecho natural, y eso tenía excesos, excesos de pudiéramos considerar como arbitrariedades. Y esas arbitrariedades pues tenían que ver con que el derecho a la pernada, ¿cierto? Que aquellas doncellas que estuvieran en estado de virginidad, el soberano podía tener derecho a la primera relación que tenía esa mujer. Y excesos, por supuesto, que se fueron dando. Entonces la gente empezó a construir, ¿cierto? A construir un hecho de liberación, un hecho de búsqueda de la libertad, ¿cierto? Porque pues esa argumentación del mantenimiento de la monarquía pues no soportaba realmente ninguna validación en el tiempo. De tal suerte que se imponen revoluciones, ¿cierto? Por ejemplo, en Estados Unidos de América o Norteamérica, como le queramos llamar, se insurrecciona, se hace una revolución, ¿cierto? Donde esos hombres y mujeres que habían nacido en ese continente americano se sublevan contra la corona, en este caso la corona británica en primer término, y en segundo término con un nexo muy breve, ¿cierto? Que estaba asignado por lo que se llama el siglo de las luces. ¿Por qué se llamaba el siglo de las luces o la ilustración? Porque salíamos exactamente de ese oscurantismo, ¿cierto? Y entonces llegaba la luz, que la luz era el conocimiento. Byron, Locke, Descartes, entre otros, podríamos considerar como los pioneros de ese siglo de la revolución de las luces. Entonces, pues claro que tiene una mayor connotación en Francia, sin demeritar la Revolución Americana, ¿cierto? La Declaración de Derechos de la Revolución Francesa tiene una connotación distinta a la Declaración de la Revolución Americana, ¿cierto? Que era una tendencia anglosajona. Anglosajona porque se desprendía de Gran Bretaña, de Irlanda, de Inglaterra, de Escocia, ¿no? Todo lo que significaba pues una monarquía que había sido, dijéramos, mmm, prevista o destacada con unas características propias. Por ejemplo, la corona británica se separó del imperio del Vaticano, ¿cierto? Tuvo una propia expresión frente a lo que significaba la forma de concebir la religión. Es una religión que de todos modos también es cristiana, pero dijéramos que podríamos pensarla más de carácter protestante. No propiamente, pero sí tiene, dijéramos, esa mayor caracterización. Entonces, el proceso de independencia
de independencia de los pueblos americanos, tiene un proceso de independencia de la sublevación de la pequeña burguesía en Francia en relación con la monarquía, ¿cierto? ¿Y por qué había una enorme diferencia ahí? Pues porque de todos modos Francia enarbolaba una discusión sobre el pensamiento y entonces en eso convergían distintas voces que servían para, a través de la ilustración, desarrollar conceptos alrededor de ese proceso de liberación, de revolución de la independencia, en el cual entonces la monarquía perdía poder y la pequeña burguesía representando entre comillas las necesidades, las expresiones, las voluntades de ese pueblo que estaba en búsqueda de esa libertad. Logra entonces lo que conocemos nosotros como los antecedentes de las declaraciones de derechos humanos. Entonces aparece un texto muy importante que se llama la Declaración de los Derechos del Hombre, que en el proceso libertario independentista, perdón, de la Nueva Granada, pues aquí todos hemos leído, tenemos un referente en cuando Antonio Nariño hace su traducción de esa declaración de los derechos del hombre y lo utiliza como una herramienta para que la gente empezara a ser depositaria, reclamara esos derechos fundamentales. Y ese periplo de la primera generación de los derechos fundamentales, y quiero explicar el tema de los derechos fundamentales de la siguiente manera. Cuando se reconoce al Estado con su configuración, el Estado que se concibe en Occidente, un Estado con tres ramas del poder público, con un ejecutivo que es el gobierno propiamente dicho, con un legislativo que en el caso nuestro, para que nos ubiquemos en Colombia, el Congreso de la República, y un poder judicial, todos los organismos de la rama judicial. El uno expide las leyes, el otro las ejecuta y el otro verifica a través de la justicia si se cumplen o se incumplen esos derechos fundamentales. Y entonces ese periplo que empieza en esas revoluciones en el siglo XVIII se materializa y cristaliza como la primera generación de los derechos humanos, cierra su ciclo con, a raíz de ya la declaración de la Asamblea de Naciones, ¿cierto? Lo que conocemos hoy en día como las Naciones Unidas, anteriormente como la Organización de Naciones Unidas, ya se ha suprimido esa primera sigla. Hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de haber culminado la Segunda Guerra Mundial. Y en efecto, en París, en diciembre de 1948, se promulga la Declaración Universal de los Derechos Fundamentales. Y entonces decía yo que son derechos fundamentales porque se reconoce la existencia de los estados, la existencia en el estado de los gobernantes de esas ramas del poder público, ¿cierto? Que es un poder delegado, por así decirlo, porque pues avanzaba vertiginosamente la democracia como mecanismo para definir las personas que irían a ejercer ese gobierno. Entonces, así las cosas, si bien es cierto, se estableció una cosa que se llama el monopolio del poder, es decir, que el uso de las armas, el uso legítimo de las armas, a través de los ejércitos, al servicio del Estado y para defender la soberanía popular, el Estado de todos modos tenía que defender respetar, reconocer, no violentar, no vulnerar esos derechos de los ciudadanos, como son derechos fundamentales, ni siquiera en términos de poder judicial. Entonces empezaron a defender derechos como la vida, como el derecho a la igualdad, como el derecho al debido proceso, es decir, cómo el Estado
definía a través de su poder como ente gubernamental cómo tomaba las decisiones en relación con el pueblo. Entonces, esos derechos fundamentales el Estado no podría, y actualmente se supone, con un mayor fortalecimiento, no puede violentarlos, puede reconocerlos porque son fundamentales, son inherentes a la existencia de la personalidad de la persona humana. Entonces, ese primer periodo se llaman los derechos fundamentales de primera generación. Y entre 1948 y 1970, tal vez, bueno, hay un referente importante para tener en cuenta. En esa misma época, es decir, en 1948, eh, paralelo a esa Carta de las Naciones Unidas de París, pues se desarrolló la conformación de la Organización de Estados Americanos. Y la conformación de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en nuestro continente, eh, coincide con un hecho funesto, que fue el conocido como el Bogotazo, en la cual se inmola, se asesina al líder Jorge Eliezer Gaitán, ¿cierto? Generándose un acto de violencia, de una reacción del pueblo frente a este vil atentado, ¿cierto? Un magnicidio. Se habla de un magnicidio porque al haber eliminado físicamente a ese líder de las barriadas, de los pueblos, ¿cierto? En esa lucha entre las hegemonías conservadora y liberal, pues entonces el magnicidio, porque comprende todo un ideal, todo un imaginario de ese pueblo, y entonces se revela y viene el botogazo. Entonces ahí viene la Carta de Bogotá, simultánea, podríamos decir que la Carta de Bogotá, podríamos decir, no, en efecto la Carta de Bogotá es anterior a la Carta, y hay una que es la Carta de San Francisco y otra que es la Declaración de los Derechos Universales. Entonces estamos hablando en la primera mitad del siglo XX, 1948. De tal suerte, pues que ahí devienen organismos, ¿cierto? Como los distintos programas que materializan los derechos humanos de segunda generación. Los derechos humanos de segunda generación tienen que ver con los derechos colectivos, sociales y, vamos a ver, aquí nos llega un mensaje. Bueno, el mensaje no viene a colación. Ese derecho, los derechos que se fueron desarrollando, los derechos de la niñez, fueron formando programas especiales, los derechos al trabajo, entonces fueron formando temas como la Organización Internacional del Trabajo, y van avanzando esos programas en esos derechos sociales, culturales y económicos que ya no son, dijéramos, de la estirpe individual, sino que ya empiezan a tener la estirpe de sociales y son reconocidos como derechos de la segunda generación. Y entonces ahí nos vamos aproximando, ¿cierto?, a la tercera generación, que es la que tiene que ver con los derechos colectivos, de los cuales hace parte el derecho a el medio ambiente. Derechos colectivos, derechos ambientales, y entonces vamos a decir lo siguiente. En la década de 1970, entre 1970 y 1979, esa década de ese año, pues ocurrían cosas particulares. La Segunda Guerra Mundial viene con la Carta de San Francisco, con la Declaración Universal de los Derechos Fundamentales, pero el periodo de posguerra fue un periodo de desolación, mientras los pueblos avasallados, sobre todo Europa, avasallados, arrasados por los estragos de la guerra mundial, entraron pues en decadencia, saliendo de ese periodo gris, sombrío, ¿cierto? Sombrío. Entonces, fueron tiempos perdidos. Y esto tiene que ver entonces con que la juventud empieza a llenarse de entusiasmo y en los años 60, 70 empieza a irrumpir la juventud, ¿cierto?
que hace parte del contexto de los derechos de segunda generación, y entonces expresiones artísticas, musicales, por eso las canciones de los 60, los 70, hay un hecho muy importante de mayor significación, que es el que tiene que ver con la Comuna de París, más que la Comuna de París, que pertenece al siglo anterior, el mayo de 1968, donde los estudiantes logran reclamar con mayor entusiasmo en relación con una coyuntura en las universidades, hay una alianza con los trabajadores y se ocurre un fenómeno muy especial, ¿cierto? Entonces la juventud empieza a reclamar sus espacios, saliendo pues, dijéramos, como lo afirmábamos, de esa posguerra en la que las familias tradicionales, asentadas, con todo el peso de los desastres de la guerra, de los desaparecidos, de las víctimas de esa guerra. Entonces, ese es un preámbulo para que se hable entonces en los años 70 de los intereses o derechos difusos. Difusos porque no le pertenecen a una persona. Superamos el contexto de los derechos individuales y, por supuesto, que eh, estos derechos colectivos o difusos, derechos o intereses, ya tenían que ver con elementos que no estaban en cabeza de una sola persona, sino en cabeza de toda la comunidad. Y entonces eso es lo que tiene que ver con la información ambiental. Ahí nos vamos aproximando a este primer bloque de el derecho de acceso a la información ambiental. Entonces estos derechos que tienen que ver ya empezaron a tener un mayor reconocimiento y pues obviamente que hay dos preámbulos que son de mayor significación e importancia. La primera es la Declaración de Estocolmo de 1972, la Declaración de Estocolmo sobre el entorno humano. Es el primer instrumento de las Naciones Unidas relacionada con el medio ambiente, ¿cierto? Y los recursos naturales. Pero simultáneamente a esto, estamos hablando de Estocolmo en 1972, tenemos que entonces ubicarnos que un prestigioso club excluyente, muy aristocrático, el Club de Roma, encarga al Instituto de Massachusetts en Estados Unidos la elaboración de un documento que nos permitiera proyectar cuál era el estado de la Tierra. Ya había, por supuesto, vestigios e indicadores fuertes en los excesos de la revolución industrial, contaminación de ríos, contaminación del aire, arrasamiento y deforestación de bosques sumamente importantes para la supervivencia, diezmo o merma de especies de fauna, ¿no? De toda la fauna salvaje, ¿cierto? Y domesticación de mucha fauna, por supuesto. Hay indicadores que nos muestran cómo ha sido lamentable el vertiginoso crecimiento de la pérdida de esta fauna en el mundo, fundamentalmente especies silvestres. Entonces, ese documento al que me refiero, los límites del crecimiento, hablaban de 4 factores. El primer factor es el crecimiento exponencial de la población. Y ese exponencial, yo no sé si ustedes recuerdan, siempre lo digo en mis conversaciones, en mis conversatorios, el efecto de la pirámide, ¿no? Esa cosa que tumbaban a la gente. Entonces, en la cabeza se divide en 2 ramales, cada ramal se divide en otros 2 ramales y cada uno de los 4 ramales en 2 ramales. Y entonces por eso le llaman exponencial, porque hay un exponente que hace que vaya creciendo vertiginosamente. Entonces, hoy en día estamos hablando que los pasajeros sobre esta nave en la que viajamos por el espacio cósmico son ya un poco más de 8.000 habitantes. Esos 8.000 habitantes, las cifras indican que los 2 países con la mayor población en el mundo son China e India, cada uno más o menos en cifras redondas
con 1.500 habitantes. Es decir, entre estos dos países ya tienen un poco menos de la mitad, 3.000 de los 8.000 habitantes sobre la faz de la Tierra, con una tendencia mayoritaria de mucho tiempo para acá. La población femenina es superior a la población masculina. En cifras redondas, más o menos el 45% de la población son varones y el 55% son mujeres, ¿no? Pero aún así, en la práctica lo que se refleja es que quienes tienen mayores privilegios por un modelo de desigualdad, de machismo, pues eso hace que tendríamos que pensar que lo razonable fuera que hubiera más oportunidades, igualdad de condiciones para que las mujeres puedan desempeñarse en la sociedad, pero todavía sigue siendo pues un estigma muy fuerte, ¿cierto? Hay figuras simbólicas que contribuyen a la fijación, al arraigo de esas ideas machistas, hay que decirlo con absoluta responsabilidad, que es lo que tiene que ver, por ejemplo, con la religión. La religión arrasa con el concepto, incluso se menciona que el creador es masculino, Dios, nunca se habla de la diosa. Y si hay una ruptura con todo ese ideario del panteón de los dioses del Olimpo griego, del Olimpo romano, primero el Olimpo griego con un paralelismo del Imperio Romano. Y entonces en aquel entonces se hablaban de diosas, de dioses y de diosas, ¿no? Pero en la práctica la figura ha sido pues la permanencia arrasadora, avallazadora de el género masculino. Bueno, entonces así las cosas. Eso que tiene que ver con la tercera generación de los derechos, y ya estamos hablando de los derechos colectivos, tiene que jugar y juega de alguna manera un rol muy importante en la consecución de mejoramiento de la calidad de vida. Pero eso es relativo, como lo vamos a ver ahora. En primer término, hagamos una diferenciación cuando estamos hablando de medio ambiente y recursos naturales renovables. Hay recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. Nosotros nos interesa fundamentalmente los recursos naturales renovables, que son el agua, el suelo, el aire, la fauna, la flora, el paisaje, los recursos energéticos, los, eh, los fenómenos que tienen que ver con contaminación. Y entonces aparece el Código de los Recursos Naturales y nos hace una diferenciación entre lo que es contaminación y lo que es contaminante, porque están direccionados desde 1974 con un antecedente importante que es la ley 23 de 1973, si no me falla la memoria. Esa ley establece los principios de la política ambiental de Colombia y reconoce que lo ambiental es una cuestión de derecho público, de dominio, y el fin de la protección de ese ambiente es garantizar la protección de la humanidad, la consecución de una mejor calidad de vida. Y entonces, bueno, al otro lado tenemos los recursos naturales no renovables, tenemos los hidrocarburos, tenemos los minerales y tenemos las fuentes primarias de, eh, de energía. Y son no renovables porque cuando hay un pozo petrolífero o un pozo petrolero, como se quiera decir, pues ese depósito en ese pozo del alcohol que viene mezclado con muchas cosas más, por supuesto. Hay que separarlos, hay que refinarlos, porque así en bulto no pueden servir para, eh,
la producción de esos hidrocarburos, gasolina, petróleo, diésel, bueno, todos esos componentes que traen los hidrocarburos. Entonces, ya el Código de los Recursos Naturales, diciembre de 1974, empieza a conceptualizar cuáles son los recursos naturales, cuáles son las características del agua, cómo se puede tener acceso al agua, cómo se debe proteger el agua, y lo mismo entonces se empieza a hablar de la flora, la fauna, ¿cierto? Todos los componentes ejemplares que hacen parte de la fauna, y entonces se va consolidando esa posibilidad de, eh, de alcanzar, de tener acceso a ese derecho a gozar de un ambiente sano. Porque cuando estamos hablando del derecho a gozar de un ambiente sano, bueno, por aquí cerca donde me encuentro en este momento, no hay un río particular. Tendrías que caminar un poco más para encontrar el río Cali. Y esos conceptos que se van desarrollando, se desarrollan tenuemente, suavemente, en forma muy despacita. Y ocurre eso porque eh, pues no había interés en que la gente supiera de esos derechos fundamentales, y era más fácil retomar el interés de estas personas, de todas las personas de la comunidad en general. eh, eh, el interés, había que menguar el interés por conocer los derechos ambientales y por conocer algunas reglas de juego relacionadas con la gestión de recursos naturales renovables. Recuerdo nuevamente agua, aire, suelo, agua, aire, suelo, fauna, flora, paisaje, las fuentes primarias de energía, como las pendientes, ¿cierto? Para las cascadas. Bueno, entonces, eh, esta, esta definición, este marco conceptual de esos recursos naturales renovables, como ya lo expresé, empiezan a atribuirle unas funciones específicas a qué autoridades deben proteger o deben garantizar la vigencia de esos derechos ambientales. Y como lo he dicho ya en varias oportunidades aquí, esos derechos están relacionados con el derecho a gozar de un medio ambiente sano, que estaba presente eh, en todas las comunidades importantes y fueron haciéndose desarrollos. Pero hay que decir también que esta tercera generación de los derechos colectivos y el medio ambiente tienen un episodio importante al que tenemos que referirnos con mucha objetividad, y es lo que tiene que ver con la cumbre de Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo. Esa cumbre es de junio de 1992 y se desarrolla con base en un documento que se llama el Informe Nuestro Futuro Común de la Comisión Brundtland. Pues decidió llamarse a ese escenario Comisión Brundtland, que es el informe de nuestro futuro común, como ya se los decía, y entonces aparece después de la declaración de Río de Janeiro en 1972, pero el propósito era poder eliminar esas, esas poder eliminar esas barreras, por así decirlo. Bueno, entonces en 1992 aparece la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Humano, Medio Ambiente y Desarrollo, y simultáneamente se promulga la Convención de Río de Janeiro sobre diversidad biológica, es decir, sobre la biodiversidad. Esa cumbre sobre biodiversidad hace que el mundo volque su interés, irrumpe en un montón de movimientos. Algunos movimientos participaron allá de manera contestataria,
mientras se desarrollaba en Río de Janeiro esta cumbre, y esa tiene que ver con Greenpeace, que es el movimiento ambientalista más fuerte del mundo. Permanentemente están en el agua, se desplazan por las famosas embarcaciones, pero además, bueno, no logro precisar el instante. Bueno, pero el punto es que en esa cumbre se desarrollaron en 1992, y seguimos hablando, por supuesto, del acceso a la información ambiental, se desarrollan tres instrumentos. El primer instrumento tiene que ver con la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Cómo las comunidades pueden empoderarse, cómo el empoderamiento significa que hay que garantizar que al explotar esos recursos de las generaciones presentes se preserve, se utilice de una forma racional para que se pueda pensar en que se perpetúe. Hablábamos de los límites del crecimiento, y entonces como ese crecimiento es exponencial, como la contaminación que produce la explotación de esos requerimientos, y fuera de eso, el tema que tiene que ver con lo que tiene que ver con las posibilidades de conservación de la naturaleza. Bueno, así las cosas. Esa cumbre de Río de Janeiro marcó un hito. Muchos movimientos nacieron a partir de esa declaratoria, ¿no? Muchos movimientos en el mundo, movimientos ambientalistas, pero también movimientos sociales. Las comunidades empezaron a reclamar el derecho a gozar de un ambiente sano, pero pues obviamente que también lo hacían eh, las comunidades, las organizaciones sociales, y esto fue, dijéramos, pues un referente de gran importancia, de gran magnitud para estos desarrollos. Bueno, ya vamos aproximándonos entonces al punto concreto que tiene que ver con el anuncio del título que hice, que es el acceso, la garantía de acceso a la información ambiental. ¿Cómo se hace ese acceso? Pues en primer término, a partir del ejercicio de un derecho fundamental, el derecho de petición. Y el derecho de petición pues tiene varias modalidades. El derecho de petición en interés particular, que es el más común de todos. El derecho de petición en interés general, ¿cierto? Hacemos una pregunta, pero le compete a todo el mundo y no nos pueden decir, ¿y usted a usted quién lo mandó a hablar? ¿No? Lo podemos hacer todos los que tengamos las condiciones, por ejemplo, aquí que tenemos unos asientos, todas esas cosas son definitivas. Y entonces el acceso a la información tiene que ver con lo siguiente. Si es colectivo el derecho a gozar de un ambiente sano, lo cual implica poder gozar del agua, poder gozar de los beneficios del suelo, los campos, los sombríos, los cultivos para garantizar la soberanía, ¿cierto? Y demás elementos importantes, pues había que pedirlos directamente a la autoridad, y entonces se estableció ahí, se fijaron unos términos, dependiendo pues de derecho en interés general, derecho en interés particular, y se continuó en esa consolidación de reclamos de la comunidad, reclamos de la comunidad para materializar esos derechos colectivos. Entonces hicimos las apuestas y bueno, los desarrollos judiciales no es que sean los mejores, porque en una familia pueden pues haber muchas personas con requerimientos de algo que se llama en la trazabilidad las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, ese derecho colectivo de esas personas que tienen derecho, pues entonces no solamente el derecho a gozar de esos recursos, sino el derecho a reclamar mejores condiciones para seguir gozando de esos derechos, de esos atributos, de esos intereses difusos o intereses
colectivos. Bueno, entonces, ¿cómo se ejerce? A través, ya les dije, bueno, también hay otro que es el derecho de consulta y el derecho de acceso a la administración de justicia. Entonces uno puede presentar ante cualquier autoridad lo que tiene que ver con esas garantías para mirar cómo es la calidad del agua, para mirar cómo es la calidad del aire, para mirar cómo se gestionan los recursos sólidos que nos permitan tener una mayor incidencia. Y entonces, el primer instrumento para el acceso a la información ambiental es precisamente el derecho de petición de información. Ese primer derecho nos permite tener acceso a esa información ambiental, ¿no? Los distintos parámetros, los distintos objetivos, podemos preguntar qué se ha hecho en relación con la calidad del aire, qué se ha hecho en relación con la calidad de las aguas, que hay, por ejemplo, aquí hay momentos en que se disponen fenómenos ¿cómo se llama? De terrorismo, de incertidumbre, por ejemplo, por lo que está ocurriendo ahora. Nosotros estamos en periodos de estiaje muy fuertes, y la gente no ha adquirido conciencia de lo que significa, ¿cierto? Tener pues esa posibilidad de, de enfrentarnos a estos fenómenos como los fenómenos de la sequía, que ya se aproximan. Ya nosotros estamos viendo cómo han descendido vertiginosamente el canal de las aguas superficiales, el río Cauca, el río Cañaveralejo, pero tendríamos un aliciente, un salvavidas, si nos enfrentamos desde ya, si planificamos el territorio y no dejamos que hayan cosas desorganizadas, ¿cierto? Que las comunidades indígenas, que las comunidades negras, que las comunidades diversas. No, no hacer eso, porque no permite el desarrollo de las cosas cabalmente. Entonces, ese derecho de petición de información muchas veces nos contesta la autoridad con que hay reserva, que no se pueden entregar, porque, bueno, hablemos al respecto y hagamos las siguientes claridades. Ese derecho a tener acceso a la información ambiental por expresa disposición de la ley es de acceso público y no se puede restringir. Pero la otra faceta de ese derecho es que, como son elementos susceptibles de causar daño, de agravar el derecho al entorno humano, entonces estamos en la definición de que si sencillamente, que eso es una especie de cisma, se va a definir contratar al informador o permitirle pues a esa persona que está entregando la información. Entonces, por ejemplo, se va a desarrollar algo que tiene que ver con la explotación del río Magdalena. Aquí se habló de la posibilidad de hacer una especie como de drenaje del suelo por fenómenos de la sedimentación. Entonces uno tiene que preguntar cuál es el impacto, qué tanta tierra van a remover, si se van a afectar los lechos de esos ríos. Por ejemplo, el tema de Hidroituango, la represa de Hidroituango, ¿cierto? Cómo se hizo el estudio de impacto ambiental, cómo se mitigó ese estudio, de ese estudio, cómo se mitigaron las adversidades que podrían proyectarse una vez se reúna la obra. Y entonces todas esas cosas, en primer término, se acceden para ya puntualizar mecanismos de acceso a la información ambiental a través de la derecho de petición. Pues es mucho más fácil en ese derecho de petición, perdón, formularlo a la entidad que tiene que salvaguardar ese medio ambiente, es decir, en este caso, a la autoridad ambiental. Si estamos hablando, para que nos ubiquemos aquí en el Valle del Cauca, si estamos hablando de algo de carácter regional, pues entonces la encargada de brindarnos esa información es la CBC. Si es dentro del perímetro urbano de Cali o dentro del perímetro urbano de Buenaventura, entonces hay unas autoridades específicas a las cuales tendríamos que pedirle esa información. Entonces esto lo que tiene que ver con el
del acceso a la información ambiental, cuando se es negado ese recurso, esa petición, entonces la gente puede acceder, y aquí viene otro fenómeno interesante, al mecanismo constitucional de acción de tutela. La acción de tutela, entonces, está direccionada a que se garantice el acceso a esa información pública, porque solamente puede tener el carácter de información reservada aquello que la ley haya establecido como reserva. Y la ley es la ley, no es el decreto, no es la resolución, sino la ley, la ley que establece qué documentos tienen el carácter de reservado y por sustracción de materia, cuáles no tienen ese carácter de eso no, de reservado. Eso no puede ser algo caprichoso, que Pedro Pérez dice, no, yo no les voy a informar que estoy virtiendo al agua, no les voy a informar si hago análisis químico, físico, si hago medición del caudal, ¿no? Y obviamente que sí está en la obligación. Pero la gente no conoce que primero se puede hacer la petición y en segunda instancia se puede formular ¿cómo se llama? La acción de tutela en el caso en que no sea negada la petición de acceso a los documentos públicos. Bueno, así las cosas, pues podríamos decir entonces que esa petición se eleva en primer término. Para obtener esa información ambiental se eleva ante la respectiva autoridad ambiental y la respectiva autoridad ambiental hace los requerimientos a la autoridad correspondiente o al particular que desempeña esa función pública, que desempeña esa función privada, pero que podría afectar los recursos naturales por los vertimientos que haga de sustancias de interés sanitario a los cuerpos superficiales del agua, o en el evento en que se pueda tener el temor de que se desarrolle una actividad que pueda afectar la calidad de vida de las personas, de los ciudadanos, ¿no? Entonces, en primer término, derecho de petición como mecanismo de acceso a la información pública ambiental, ¿cierto? Sin embargo, muchas veces la gente no entiende que en estas autoridades los funcionarios muchas veces no cumplen cabalmente, ¿cierto? Nos enfrentamos a que muchas veces nos distorsionan el sentido del derecho de petición de información porque nos dicen en qué le puedo colaborar, que va el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie o el ciudadano que va en carro y se arrima a una pantalla y dice, señorita, ¿cuánto se puede costar esta pieza, este Slack, qué sé yo? Entonces empieza la gente a tergiversar el concepto de que hoy en día, en virtud de la residencia, de la soberanía en el pueblo, hoy en día todos y todas pertenecen a la categoría de servidores públicos. Ya desaparece la noción de función público y entonces es mucho más expedito. No quiere decir que sea la panacea, pero es más expedita, ¿no? Dicha presentación o dicha petición mejor. Eh, Ahora vamos a ver entonces una segunda fase de esta charla, de este conversatorio, que tiene que ver con la participación pública en los procesos de decisión ambiental. Después del Código de los Recursos Naturales, en diciembre de 1974, vamos a cumplir medio siglo, vamos a tener la oportunidad de ver unas mujeres despampanantes, bueno, en las festividades en las que se hagan las celebraciones de estas piezas legales. Pero fundamentalmente lo que quiero decir es lo siguiente. Después del Código de los Recursos Naturales viene la Ley 99 de 1993, porque había una dispersión
una dispersión de un montón de autoridades que se peloteaban, no, yo tengo que cumplir esta misión, eso no es atribución mía, entonces la otra parecía con que sí tenía que cumplirla, pero se generaba una dicotomía para el cumplimiento de esas funciones establecidas en la ley. Entonces aparece la ley 99 de 1993, que es la que crea el Sistema Nacional Ambiental, y al crear el Sistema Nacional Ambiental, entonces conforma en cada una de las regiones, bueno, aquí nos quedamos pensando, en cada una de las regiones me quería referir, Sistema Nacional Ambiental, a la cabeza, Ministerio de Ambiente, luego autoridades científicas como el IDEAN, como el Alexander Humboldt, como el Instituto de Investigaciones del Pacífico. Luego, en cada una de las 32 departamentos, se me estaba como pegando la aguja, están las autoridades ambientales, que se hace a través de las corporaciones autónomas regionales. Y aquellos municipios que tengan más de 1 millón de habitantes conforman dentro del perímetro urbano la autoridad de carácter urbana, y en la zona rural de esas municipalidades la corporación autónoma regional es la que propende, la que determina pues el ejercicio del control policial. En este caso pues hablemoslo, en el caso concreto de Cali, dentro del perímetro urbano el DAGMA, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, y en el perímetro rural convergen dos autoridades, las corporaciones autónomas regionales, en este caso la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, y en el caso de que hayan parques, pues allí nos las veríamos con mayor ganas. Bueno, es en el caso, no solamente en el Valle del Cauca es Cali, también tenemos el caso puntual de la autoridad ambiental en Buenaventura, precisamente por esa circunstancia. Entonces, le decíamos para que aclaremos y no saltemos el bache, parques nacionales o Corporación Autónoma Regional. Parques nacionales, ¿por qué? Porque aquí hace parte de todo este entorno el Parque Nacional Natural Farallones, reconocido por una resolución del INCORA, ya ahora con posterioridad eh, eh, el reconocimiento de otras autoridades intermedias, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con la extrapolación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Bueno, así las cosas, entonces nosotros podemos determinar en este punto de la participación pública en los procesos de toma de las decisiones ambientales, que hay un instrumento para poder utilizar que tiene que garantizarnos el derecho constitucional de protección de las áreas de especial importancia, la protección de, de recursos naturales, de las riquezas naturales de la nación. Entonces, se hace a través de las autoridades, pero aparece la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que va por encima de todos, porque el Ministerio de Ambiente, pues es el organismo rector, pero ya se determinó que de las decisiones por parte de la Corte Constitucional, que las decisiones que toma la CBC no son apelables ante el Ministerio de Estado, y entonces tendríamos que hacer nosotros ¿cómo se dice? Como una petición. Es decir, mire, en la ley 99 de 1993, las licencias ambientales para su otorgamiento requieren de estudios de impacto ambiental. Se interviene el recurso, la zona, para poder intervenir, entonces se requiere en la mayoría de los casos, no está determinado de manera genérica, que para poder hacer el otorgamiento, lograr el otorgamiento de la licencia ambiental, se requiere
de manera previa un estudio de impacto ambiental. Entonces, ahí es donde pierde el año muchas personas que tienen que viajar al exterior y entonces creen que pierden el acceso a esa información. Entonces los canales, todos los organismos tienen mecanismos de ejercer el derecho de petición a través de los medios virtuales, así como lo estamos haciendo aquí en esta oportunidad de las tecnologías de la informática y la comunicación. Bueno, entonces les decía, para participar en esa decisión que otorga el otorgamiento de esa licencia ambiental, entonces la gente tiene la posibilidad de solicitar una audiencia pública ambiental. Eso está dispuesto en el artículo 72 de la ley 99 de 1993, en la cual la comunidad pide la información. Entonces les estaba diciendo que está antes de pedir la licencia, se le pide al fulano o a la fulana que elaboren el estudio de impacto ambiental para conocer el estado del arte, cómo están las cosas, qué es lo que van a hacer, qué se va a afectar del medio ambiente, cómo lo van a hacer y cómo lo van a mitigar. La mayoría de las licencias no tienen referido el consumo, ¿cierto? Consumo de sustancias que pueden generar impactos ambientales adversos, por ejemplo, como cuando se manipula el gas. Entonces, en el estudio de impacto ambiental, usted determina el inventario, el estado de las cosas, cómo se encuentra el territorio, qué ejemplares de fauna, qué ejemplares de flora pueden estar ahí que se lleguen a afectar con esta actividad. Y entonces se determina cómo mitigar ese eventual impacto y cómo hacer un plan de manejo para que la gente le pueda tener la posibilidad de hacer el seguimiento de esos instrumentos de planificación. Bueno, así las cosas, ahí nos está faltando un poquito de agua, no nos subimos con el tarro de agua. Bueno, entonces ya vamos culminando la primera hora. En esa tónica de los mecanismos de participación, yo debo decir muy a mi pesar que no se establece plenamente el acceso a de los momentos o tomas de decisión de la comunidad, porque la ley 99 dice que antes de que se expida un acto administrativo para otorgar una licencia ambiental, ¿no? Antes de eso, pues se pueden hacer esas audiencias públicas de las que le comenté, audiencias que se hacen o que se logran materializar cuando por lo menos 3 entidades sin ánimo de lucro, llámese fundación, corporación, la causa fundación, bueno, en fin, todas estas entidades, 3 organizaciones sin ánimo de lucro, 3 personas jurídicas, 100 personas naturales o algunos funcionarios como el procurador ambiental, como el alcalde, pueden pedir que se realice la audiencia pública ambiental. Pero la ley dice que ese debate que se arma ahí no tiene el carácter decisorio, no tiene incluso carácter deliberatorio, sino que es un mero ejercicio. Entonces viene una contradicción porque es importante tener en cuenta, como ya lo mencionamos, que el artículo 3 establece que la soberanía popular está en cabeza del pueblo. Y entonces el pueblo la ejerce a través de las ramas del poder público, como ya lo decíamos ahora, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, si está reconocido ese derecho, esa potestad que tiene la sociedad civil, ¿por qué razón entonces no es definitiva? Entonces, a veces no alcanzamos a presentar todas las acciones. Ahí les dije a unos compañeros y compañeras de Bucaramanga que tuvieran acceso a esos mecanismos
para poder pedir la información, pero resulta que esa información se la entregan, usted le permiten que haga la audiencia pública, pero chumbulú lo dejan a usted como los terneros, porque a pesar de que la gente se oponga y lleve sus argumentos técnicos para que los lea delante del director que está ahí y delante del público, de las autoridades que tienen que ver con esto. Entonces, de esa manera vamos abordando, amigos y amigas, vamos abordando lo que tiene que ver con la participación pública en los procesos de toma de la decisión ambiental. De tal suerte que, pues la movilización ciudadana, la movilización popular, pues es muy importante en la medida que como masa crítica ejerce presión para que en un momento determinado no se vaya a otorgar una licencia ambiental. Pero eso no siempre funciona, ¿no? Y no siempre funciona porque, como lo veremos, hay instancias, por ejemplo, voy a ponerles el caso de Gorgona. El caso de Gorgona es un caso emblemático, porque nos hemos opuesto a que construyan la base militar ahí, las tres obras, los hangares, donde están depositados los infantes de marina, los oficiales y el personal administrativo, donde está el tema que tiene que ver con el muelle. Es un muelle de 182 metros de largo, en el que pueden atracar 20 hasta barcos hasta de 40 toneladas, barcos de 200 toneladas que equivalen a 4 o 5 ballenas de Ubarta. Las ballenas de Ubarta en promedio pueden pesar unos 40 toneladas. Entonces, es la presión muy grande porque ese ecosistema es un ecosistema frágil, es un ecosistema considerado como uno de los activos de la lista verde que es promovida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Bueno, entonces, en esa participación pública, estamos diciendo que la gente tiene la legitimación. ¿Qué quiere decir la legitimación? Que yo no tengo que pedir un permiso especial o reunir unos requisitos. Pues en el caso de las audiencias públicas se requiere por lo menos con que 3 entidades sin ánimo de lucro, la Junta de Acción Comunal, la organización, la corporación, la fundación, que puede pues en un momento determinado, bueno, aquí tenemos, no sé si es un mensaje que tenemos aquí. Bueno, aquí se están uniendo algunas personas a la transmisión que estamos haciendo. Bueno, ahora bien, ¿cómo puede también participar la comunidad? También se puede hacer uso de la acción de tutela para que se garantice. No es fácil. Nosotros hemos vivido en muchos casos que se nos niega la audiencia pública, sobre todo porque la más fácil de las audiencias públicas es antes de la realización de la obra, antes de expedirse los permisos. Nosotros estamos peticionando, les recuerdo, a las 3 ONGs sin ánimo de lucro, las entidades de utilidad pública, 100 personas naturales también pueden firmar y conformar el requisito habilitante para poderle solicitar al gobierno la realización de estas audiencias públicas. Entonces uno acude a la justicia a través del mecanismo raído. Ya anteriormente se utilizaba menos, pero cada vez son más las personas que presentan la tutela y se vuelve como una lotería, porque no siempre la gente logra que prosperen esas acciones de tutela. El otro dice que ya contestó, el juez dice yo no tengo que discutir qué fue lo que le contestó a usted o no, que me haga valer la tutela, o el otro que presenta un aviso por allá en la Quinta Porra, y entonces sencillamente hay una crisis en la administración de justicia que no nos permite sacar avante estos fallos judiciales. Pero también hay por la vía administrativa ante el mismo
accionado a través de acciones que tienen que ver con los derechos colectivos, acciones populares, o a través de solicitud de firmas. Muchas veces eso cuaja, ¿no? Porque la gente empieza a contar las firmas y llega a ver que hay bastante afluencia y le da la prosperidad al derecho. Bueno, no tuvimos la precaución de traernos el vasito con agua para que no se nos seque el gaznate. Bueno, entonces, los recursos de la vía gubernativa ante la decisión negativa de la autoridad ambiental, en este caso, llámese, para que hablemos de manera más específica, llámese la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, llámese el DASMA, Departamento Administrativo de Función Pública, o, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, o en el caso de los parques nacionales naturales, la unidad de parques nacionales es la que ejerce la autoridad y por expresa disposición de la ley. Bueno, y así las cosas, entonces, otro de los mecanismos es la conformación de veedurías para que la gente pueda tener acceso a estos mecanismos. Y entonces esas veedurías ejercen el control social y se supone que al ejercer ese control social tienen acceso sobre toda la información que se requiere. De todos modos, no es que sea indispensable que hagamos el acompañamiento de una volqueta o de un tracto y lo podamos hacer un poco mejor. Bueno, ¿cuál es el tema que vamos a abordar ahora con relación al temario? El acceso a la justicia ambiental. Bueno, no, pero déjenme decirles algo. Se ha hablado por los medios de comunicación de que ya rige en Colombia el tratado o acuerdo regional de Escazú. Perdón. Ese acuerdo regional de Escazú tiene que ver con el derecho de acceso a la administración pública, temas ambientales y el documento distingue, por supuesto, a la sociedad civil. A usted no le puede venir a preguntar la fábrica así, sin ton ni son, que déjeme, yo entro allá porque yo necesito averiguar cuántas cucarachas hay debajo del escritorio. No es posible. Bueno, entonces, miren, la mayoría de las comunidades quiere saber que se va a desarrollar una obra, quiere saber por qué van a talar una inmensa cantidad de árboles, quieren saber cómo se va a intervenir el río. Y entonces el acuerdo regional de Escazú, que es un acuerdo regional porque no tiene competencia funcional hacia países como Norteamérica y países como Canadá, sino que regional es una parte de América Latina y el Caribe. Y entonces ese derecho de acceso a la justicia, pues quiere decir que la gente está pidiendo la información y aparecen asesinados, aparecen cohibidos, amenazados por actores al margen de la ley, y entonces sencillamente porque hay gente que dice que no tiene eh, razón que uno vaya a pedir una información y se la niegue. Se la niega al Estado, que es lo más grave, ¿no? Porque se supone que en materia ambiental no hay reserva de la información no tiene carácter de una información privada, sino que es información de carácter público. Entonces acudimos a través de la acción de tutela para garantizar el acceso a los documentos. Es decir, aquí hay conceptos, digamos, de manera genérica, y entonces el Tratado Regional de Escazú dice que las comunidades que sufren el mayor desgaste, que han sido amenazadas, que han sido amedrentadas y que han sido violentadas
a través de homicidios, son precisamente los colombianos. Los activistas ambientalistas no presentamos la capacidad de diezmar las amenazas de las que sufrimos, sino por el contrario, pues tenemos que utilizar todas estas tecnologías de informática y de la comunicación. Bueno, entonces el acceso a la justicia ambiental, pues tiene enormes dificultades. ¿Por qué? Porque no obstante que ya está ese tratado, ese acuerdo regional de Escazú, pues uno no encuentra en los portales, vamos a ubicarnos en el portal de Dalma, el portal de la CBC, donde está toda la información que necesitamos sobre medio ambiente. Si vamos a trasladar un perro, entonces lo envolvemos en una chunda, en una tela, en alguna cosa de esas, ¿cierto? Para que no pueda haber acceso a la información que tenemos en relación con ese objeto. Mm, eh, entonces, accedemos o llegamos a donde están esos tribunales, en el caso de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que es a la que acudimos cuando vamos a demandar a una autoridad pública, a una autoridad ambiental, por decir algo, la CBC o el DALMA, como lo hemos venido repitiendo. Entonces, se acude a esa jurisdicción, porque no es la jurisdicción civil ordinaria, la jurisdicción de familia, la jurisdicción laboral, sino que es una jurisdicción que tiene que ver entre conflictos entre distintas entidades del Estado o conflictos de nosotros con el Estado. Entonces, Colombia ocupa el deshonroso primer lugar de asesinatos de líderes ambientales. Por eso se han ido mejorando los protocolos, se ha establecido pues cómo podemos rápidamente tener acceso a esa información. Pero yo quería decir algo que se me quedó en el tintero, y es que uno entra al portal de la CBC, por ejemplo, para mirar un proceso sancionatorio ambiental y se mete una embolatada porque hay distintos caminos, distintos accesos, ¿cierto? Y uno no le puede decir aquí tal información sobre Armando Palau y aparece inmediatamente. Hay atajos, hay dificultades para movernos en relación con esa información que vamos a brindar o que tenemos acceso, y entonces en la petición muchas veces podemos olvidar la petición porque encontramos en los portales, ¿cierto? La información expedita. Si hay un problema ahora con el morro, entonces él aparece ahí y uno lo pincha, ¿cierto? Para que facilite la comunicación asertiva, que llama, asertiva. Bueno, entonces bien, la justicia ambiental, el acceso a la justicia ambiental está trunco porque no hay jurisdicciones especializadas. Nosotros acudimos ante los juzgados administrativos en primera instancia y en segunda instancia ante el tribunal. El tribunal tiene la ventaja frente al juzgado, eh, tiene la ventaja de que es un organismo colegiado, que hay más jueces, una sala la conforman 3 o 4 magistrados, mientras que el juzgado lo conforma una sola persona, hombre o mujer, que administra eh, eh, la justicia, pues que falla y toma las decisiones que corresponden. Entonces, encontramos que no son especializados. Entonces, hay una gente que tiene experiencia en el campo de la contratación estatal y entonces tiene que definir sobre, eh, sobre estos aspectos que tienen que ver con el aprovechamiento de los recursos naturales renovables o la contaminación de esos recursos. Entonces, es gente que no tiene especialidad, los tribunales tampoco. Por eso se insta, se reclama por parte de los ambientalistas, de quienes estamos en esta brega, que eh, se se permita, se facilite la administración, pero que además los jueces que van a tocar sobre estos aspectos sean jueces que tengan la especialidad correspondiente. Miren, por ejemplo, les voy a contar a ustedes. Yo he venido trabajando el tema de Isla Gorgona. El tema de Isla Gorgona, como les dije ahora, pues 3 obras
que van a causar un impacto terrible sobre la fauna marina, sobre las tortugas carey, que además están en vía de extinción, sobre las tortugas verdes, sobre, bueno, y esos impactos que se van a generar ahí, pues no son mitigados por la autoridad. Nosotros estamos diciendo, ¿cómo es posible que la COP16, la conferencia de las partes, y no logremos el establecimiento de una política de decisiones que diga, vamos a levantar esa licencia ambiental porque ella va a causar unas afectaciones a la flora, a la fauna que caracteriza este recurso estratégico, que es, como lo decíamos ahora, la isla ciencia, porque van muchos biólogos, ¿cierto?, a visitar, a estudiar a estos mamíferos, que van a estudiar a las aves, que van a estudiar, por ejemplo, van a estudiar, hay una especie muy especial en Isla Gorgona, que es el lagarto azul. Hay especies como la coral gorgona, están los monos capuchinos, bueno, hay tantas especies ahí, pero esa biodiversidad que, que es la preocupación del mundo, entre comillas, en estos temas de la COP16, debería ser que el gobierno replanteara esa licencia, porque es un lugar que no está destinado a operaciones militares, ¿cierto? Que ahí, como les explicaba, van a estar, pues, además del muelle, el radar que va a estar permanentemente vigilando cuáles lanchas llegan ahí con narcóticos o pasan por ahí por un lado. Bueno, en fin, estos aspectos que son aspectos medulares que tienen que ver con precisamente la garantía del desarrollo sostenible. Ahora miremos bien, cuando estamos hablando de la justicia ambiental, ¿cuáles son los objetivos que se propone la justicia ambiental? En primer término, la justicia ambiental persigue a través de la noción o categoría de los derechos colectivos, persigue la búsqueda de el bienestar general, el bienestar general. Miren ustedes ahora lo que está ocurriendo con la crisis climática, está ocurriendo que se altera el régimen de lluvias, nosotros estamos saliendo de un intenso verano, estamos saliendo aparentemente, no hemos salido todavía, y entonces en la medida en que se va alterando por efectos de la temperatura, el fenómeno de la niña o el fenómeno del niño, entonces se afecta la provisión del recurso hídrico, y en la medida en que se afecta ese recurso hídrico, pues obviamente que se expone a la población a sequías y por lo tanto a racionamiento de el recurso, como se lo explicaba ahora al inicio de la charla, y la afectación a este recurso. Entonces, el propósito es garantizarle a toda la comunidad, a todas las personas, el goce, el disfrute de un ambiente sano. Pero la gente no toma conciencia en esto. La agencia no toma conciencia en esto porque derrocha, utiliza sin mayor precaución los recursos naturales, y entonces, como dice la política en Alemania, el Partido de los Verdes, cuando hayamos talado todos los árboles, cuando hayamos contaminado todos los ríos, cuando hayamos cazado todas las especies de fauna, podremos comprender que no podemos comer dinero. Esto es un elemento sumamente clave en la comprensión en la comprensión de la justicia ambiental. La justicia ambiental, pues si bien es cierto, entramos en temas como pugna del agua, entramos en temas como la gente tiene que ir armando conciencia, construyendo conciencia, que la contaminación del entorno con ruidos, con presión sonora,
pues obviamente que debilita la calidad de vida, y en la medida en que debilita la calidad de vida, deteriora, por supuesto, el entorno. El entorno, la presión de sonora, la contaminación por ruido, genera estrés, y el estrés a su vez genera complicaciones en la salud de las personas, y entonces pues se rompe, se desdibuja el concepto, el propósito de la justicia ambiental. Sin embargo, nosotros vemos cómo la jurisdicción especializada ambiental no se cumple en Colombia. Hubo un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que falló en su tramitomanía. Falló, pues por aquello. Hoy, por ejemplo, estaba en debate el tema de que el presidente de la República ha ido pensando, en virtud de que se han puesto talanqueras a la aprobación del presupuesto de la nación en las comisiones correspondientes. Entonces está pensando que él, porque la Constitución lo habilita, él puede firmar, porque necesita de todos modos dejar entregado eso antes del presupuesto, antes de que se materialice pues la decisión que haya que tomar. Entonces, esa decisión que haya que tomar, pues es una decisión que está signada por las circunstancias de modo, tiempo y lugar. La justicia ambiental entonces reclama jurisdicciones especiales, juzgados ambientales, salas ambientales en los tribunales, salas ambientales en los altos tribunales, y esas personas con mecanismos de selección objetiva, ¿cierto? Hay mecanismos que en algún momento determinado permiten que la gente que tiene las mejores características pueda ser, pueda ser seleccionada, pueda ser seleccionada, ¿cierto? Haya criterio de selección objetiva, que no sea pues que uno tenga que venirse preparando, animando, y tenga el mejor currículo, ni tenga la mayor experticia, el mayor conocimiento, y entonces no queda contratado sencillamente porque el funcionario de turno privilegió al amigo o al amigo del amigo, o al vecino o a la persona conocida. Y entonces esta es una enorme dificultad, porque entraba sobremanera en los procesos que está desarrollando las distintas comunidades. En la actual justicia, yo puedo compartir la experiencia que he vivido con los tribunales administrativos, con el Consejo de Estado, cuando hemos interpuesto acciones de carácter constitucional y acciones individuales. Pues esas cuestiones ante el Consejo de Estado, por ejemplo, hay una norma de la Constitución Política que dice, tal vez en el mismo artículo 86, que dice que la acción de tutela se debe fallar en un término improrrogable de 10 días. 10 días son hábiles. Y la impugnación, o la segunda instancia, cuando uno rechaza la acción de tutela y solicita pues que se reconsidere, pues ocurre que esa segunda instancia debe tener 20 días. La primera instancia 10 días, la segunda instancia de 20 días, pero esta primera instancia, y a mí me ha pasado en el Consejo de Estado, se toman 3 meses, han llegado a tomarse 4 meses. Y usted, por regla de oro que aprende en el ejercicio de la profesión, usted no puede solicitarle que le impulsen la decisión, que se acabó el tiempo, porque termina usted peleando con el operador, con el juez, y él a su vez, entonces tomando las retaliaciones correspondientes. Entonces uno queda tras de que se le han demorado mucho tiempo, y pues lograr que
yo me mantenga en absoluto silencio frente a los requerimientos de las distintas autoridades, pues hace que se nos dificulte en muchas ocasiones el ejercicio de la profesión, porque no es posible que si hay un mandato que establece que la tutela, entre el fallo y la presentación de la tutela, no deben pasar, no deben pasar. Si no, ahí no está diciendo por lo menos, no deben pasar. Es una orden perentoria, 10 días, y se toman 20 días, se toman 3 meses, se toman 4 meses. Es una cosa absurda porque es una burla al ciudadano, por supuesto que sí. Y eso no podemos seguirlo permitiendo de esta manera. Igual ocurre, por ejemplo, bueno, ahora nosotros estamos en procesos de acciones de tutela y nos sorprende cómo, por ejemplo, hay un tema emblemático que tiene que ver con la autoridad ambiental, donde particulares salen a ejercer esas funciones, salen con los chalecos, los emblemas de la autoridad ambiental, ¿cierto? Del municipio de Cali, y entonces ejercen esa función. Eso facilita procesos que tienen que ver con la corrupción, porque la persona reclama, dice, yo necesito que usted analice objetivamente esto. Entonces la persona le empieza a decir que le puede perdonar eso, que le avanzarle el trámite, si incumple, si nos da un sobornito, como dicen las personas. Esa es una de los aspectos que más dificultad nos causa, el tema de la corrupción en la gestión ambiental. Entonces, el caso grave es ahí que los funcionarios son los que deben cumplir la función pública, no los particulares que prestan el servicio como contratistas, porque se desdibuja la prohibición que está establecida en el ordenamiento jurídico y se desdibuja la protección específica para que no se pueda desarrollar por parte de particulares, valga la redundancia, no se puedan desarrollar esas funciones públicas. Pero ahí estamos perdidos, no perdemos, no avanzamos, sino que al contrario, perdemos porque necesitamos pues a poder avanzar en estos temas. Necesitamos que no haya corrupción, necesitamos que los servicios a gozar de un ambiente sano sean determinados precisamente como lo hablaba ahora, a través de servidores idóneos, ¿cierto? Que presten con capacidad dichos servicios. Bueno, hay contradicciones que se manifiestan, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la protección de las reservas forestales. Las reservas forestales son biomas, son espacios geográficos ocupados por especies arbóreas para el bienestar de la comunidad, de la sociedad colombiana. Hay un montón de parques, pero se han ido perdiendo esos parques porque tenemos que insistir en poder garantizar un entorno saludable para todos nosotros. Bueno, bien, entonces esas reservas forestales que nos garantizan el equilibrio en la oferta hídrica. No es que sea una fábrica de agua, mucha gente dice, no, la reserva es una fábrica de agua, no, la reserva es un regulador, la reserva es un regulador, la reserva forestal. Y vamos a poner un ejemplo sencillo. También siempre lo coloco en todas las charlas que doy. Si usted le deposita un vaso con agua, se lo derrama en la cabeza a una mujer que tenga una cabellera abundante y no le seca ese cabello, pues ese cabello va hasta permanecer húmedo un buen rato. Pero si a una persona que tiene poco cabello, como yo, o una persona calva, usted le echa eso y al ratico está absolutamente seco. Entonces es lo mismo lo que ocurre en los bosques. Si usted tiene un bosque denso, cultivado con cantidades de especies forestales, entonces ese bosque denso va a permitir que el fenómeno de la evapotranspiración nos garantice una oferta de agua. Pero si el bosque lo tenemos con el follaje, con las especies forestales arrasadas, pues entonces es un bosque
que no nos va, perdón, a contribuir en la preservación. Entonces, han salido normativas que establecen que se van a adjudicar zonas de reserva campesina dentro de esas reservas forestales. Eso es contrario a lo dispuesto en el Código de los Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente, es contrario a los preceptos constitucionales que protegen las riquezas naturales de la nación. Y entonces, pues estas decisiones pues nos están diciendo que se hace una gestión gubernamental en contravía del anhelo de acceso a la justicia ambiental. Y les decía además que pues uno observa ese precepto también en el Plan Nacional de Desarrollo, justicia ambiental, pero uno no ve los instrumentos, cómo se va a garantizar el acceso a la justicia ambiental. Porque la información no es clara, como les explicaba, usted interpone las acciones gubernamentales, las acciones de tutela, y los funcionarios son tercos, eso hay que decirlo así. Ahora, hay una faceta en todos estos tres temas que hemos tocado, que es muy importante, que es la faceta de la educación ambiental, que es precisamente la pretensión que se hace a partir de estos módulos, de este diplomado, pues tan importante que estamos dictando, que ustedes están recibiendo, porque la comunidad tiene el deber de cumplir sus obligaciones con el manejo adecuado del agua. Uno no se puede meter a la ducha, abrir la ducha y empezar a cantar la novena sinfonía, bueno, la novena sinfonía, que el himno nacional o alguna de esas canciones larguísimas. O mientras usted se baña sin cerrar el grifo, que para no perder el impulso del agua, y entonces usted después se lava el cabello, se echa el acondicionador, se jabona, se quita la jabón, todas esas cosas, y usted se puede gastar media hora en una ducha, lo cual es absolutamente inaceptable. Bueno, entonces tenemos una enorme responsabilidad. Y esa enorme responsabilidad empezamos a suplirla hace mucho rato con estas jornadas ambientales, con estas jornadas de educación que nos permitan elevar el nivel de conciencia de las personas. Y en eso pues tenemos que educar a los niños, tenemos que ojalá evitar que estemos reutilizando esos recipientes. El plástico nos está ahogando. Los plásticos están saliendo como vertimientos, inundando, invadiendo la mar o el mar, si se quiere. Y entonces, en ese golpe que tiene esos residuos sólidos eh, en medio de la marea, entonces se lo van pulverizando. Y entonces hay micropartículas de plástico, y esas micropartículas de plástico, perdón, ya se encuentran en las personas, porque vienen en los alimentos. Hay algunos peces, ¿cierto?, que consumen esas micropartículas, no el que se metió en la bolsa y quedó atrapado y se pudo morir, sino micropartículas que se van pulverizando. Y esas micropartículas de esos plásticos se están depositando también en nuestros cuerpos, y al depositarse en nuestros cuerpos, pues tienen un efecto de deterioro en nuestra calidad de vida, porque recordemos nosotros que esos plásticos son derivados del petróleo, de tal suerte que pues tenemos que tener un manejo responsable, qué peces vamos a consumir, ¿no? Por supuesto que tener una alimentación balanceada en cuanto a que ya la gente no consume frutas, que consumir frutas con alguna frecuencia, hay que consumir verduras. Bueno, yo particularmente soy muy malo para las verduras, pero hay que consumir verduras,
tomate, zanahoria, bueno, todas estas hierbas y los distintos elementos que conforman esa canasta familiar, dejar de estar comiendo tantos carbohidratos, tanto arroz, tanta papa, comer fundamentalmente proteína, proteína animal, proteína vegetal, ¿cierto? Para que se mejore la oferta de alimenticia y podamos tener, pues, por supuesto, unos mejores, unos mejores condiciones para el bienestar de nuestra salud. Eso también tiene que ver con todos estos tres temas que hemos abordado. Ahora bien, hay una parte en la justicia ambiental que tiene que ver con la gestión comunitaria. Hay organismos que son muy importantes. Las juntas de acción comunal, no las podemos dejar relegadas. Y las juntas administradoras locales. Las juntas administradoras locales y las juntas de acción comunal, porque son instancias que pueden desarrollar, ¿cierto?, la conciencia a través de la herramienta educación ambiental para que podamos preservar, por ejemplo, eh, parques, podamos preservar las zonas comunes en buen estado, las instalaciones deportivas que son tan importantes, además de la alimentación, pues yo particularmente soy un usuario de la bicicleta. Soy un usuario de la bicicleta, no para la bicicleta salir a pasear por allá cada 8 días o cada 15 días, sino como mecanismo de transporte. Cali es una ciudad expedita para poder desplazarnos, ¿cierto? De hecho, las ciclorrutas que tiene esta ciudad, muchas de ellas bien desarrolladas, bien diseñadas, otras no tan bien, fue producto de una acción constitucional que presentamos, la acción de cumplimiento contra la alcaldía de Cali, que para que se ordenara cumplir la ley, y en efecto se ordenó en el tribunal contencioso administrativo del Valle del Cauca, y entonces se impuso a la comunidad, no a la comunidad, se impuso a la autoridad, en este caso a la alcaldía, se impuso la orden judicial para que se cumpliera la expedición del Plan Maestro de Ciclorrutas. Y el Plan Maestro de Ciclorrutas comprende las famosas ciclorrutas donde lamentablemente invaden las motocicletas, uno va en la bicicleta, chumbulón y un carro se atravesó, entonces uno tiene que salirse a la vía a exponerse, lo cual pues denota fundamentalmente una precaria educación ambiental. No basta con que sea la mujer del César, como dice el adagio, sino además parecerlo. Entonces no basta con que nosotros respetemos los recursos naturales, respetemos el entorno, hagamos un uso adecuado de los recursos que consumimos, sino que además demos el ejemplo para que haya, dijéramos, la posibilidad de educar a través de esa gestión que desarrollamos, ¿cierto? Desde cada una de nuestras órbitas. Bueno, a mí me parece, bueno, creo que la idea en estos módulos es poder establecer unos, unas lecturas obligatorias, unas lecturas obligatorias. Entonces, vamos a proponerle a los educandos, a los asistentes a estos talleres, varios temas. En relación con el primer tema que hemos abordado, que tiene que ver el acceso a la información ambiental, estos tres temas de la participación pública para la toma de las decisiones ambientales, el acceso a la información ambiental y el acceso a la justicia ambiental han sido retomados por el Acuerdo Regional de Escazú. El Acuerdo Regional de Escazú se entrabó su firma, su aprobación en el Congreso de la República, se demoró, se colocaron talanqueras
inexplicables, talaqueras inaceptables, ¿cierto? Y entonces el Congreso de la República demoró la aprobación. Ya con este nuevo gobierno se logró sacar avante el trámite correspondiente. Tenemos ahí como una distorsión ahí con el ruido. Bueno, vamos a ver si nos colaboran con el tema del ruido. Bueno, y hay un pequeño cam que está ladrando. Bueno, les decíamos que entonces los tres temas están interrelacionados y son componentes del Tratado Regional de Escazú. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a averiguar, vamos a consultar las dos autoridades ambientales que tenemos. Aquí tenemos tres autoridades, pero vamos a consultar dos. La tercera autoridad y la de mayor rango es el Ministerio de Ambiente. Bueno, corrijo, cuatro autoridades ambientales. Ministerio de Ambiente, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente. Entonces vamos a averiguar los que tienen canales más expeditos, vamos a validar, vamos a verificar si en efecto estos canales nos garantizan el acceso a la administración de justicia. Hay un tema que se llama cuando uno controvierte no, transige, cuando viola, cuando transgrede una norma ambiental, entonces se genera una obligación por parte de la autoridad ambiental y es la apertura de un proceso sancionatorio ambiental. Y la apertura de ese proceso sancionatorio ambiental, entonces, denota que nosotros tenemos que determinar la infracción ambiental, que se cometió la infracción ambiental. La infracción ambiental tiene que ver con que usted violó las normas establecidas en el Código de los Recursos Naturales o en la Ley 99, 93 o en la Constitución Política. Entonces, se formulan los cargos, la autoridad hace las investigaciones correspondientes, usted tiene el derecho a la defensa y finalmente se determina si usted es responsable o no es responsable de la transgresión ambiental y entonces se le impone la sanción. Entonces, vamos a validar a través de los portales de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y del portal de el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, si podemos identificar rápidamente si se están adelantando procesos sancionatorios ambientales, cuántos procesos se están adelantando, cuál es el estado de esos procesos. Y vamos a verificar si en esas dos autoridades existe un boletín de sancionados y cómo funciona, cuánto tiempo la persona tiene que estar ahí. Les voy a dar una orientación para que ustedes lo tengan presente. La ley que regula el proceso sancionatorio ambiental es la ley 1333 de 2009. Entonces ahí tenemos ese parámetro e investigamos a ver si funciona. Podemos tener conocimiento a través de esos portales de las sanciones que se le han impuesto a esos infractores, a esas autoridades no, esos infractores son esos ciudadanos o esas empresas, ¿cierto? Y entonces vamos a mirar, y la persona va a hacer una hoja de ruta. Ustedes van a hacer una hoja de ruta y van a decir, mire, yo busqué, encontré fácilmente porque le di www.cbc y entonces, pero le di www.cbc, pero no pude acceder ahí, ¿cierto? Si el portal me va a mostrar, me complementa, esos portales son portales inteligentes, me complementan el nombre, y si ya después pude tener acceso al portal, a la institución, y pude ubicar fácilmente en la oferta de la pantalla cómo podía llegar a una cosa que se llama el boletín de sancionados
o de actos administrativos sancionatorios. Y entonces, ¿cómo pude encontrar, preguntar, por ejemplo, cuántos procesos había y aparecía la respuesta expedita, o no me dio la opción de preguntar? Entonces, eso va a permitirnos a nosotros establecer si en efecto podemos nosotros determinar cómo está funcionando la autoridad ambiental en el cumplimiento y en el desempeño de sus funciones. Eso es absolutamente clave. Primera cosa. Segunda cosa, si nosotros queremos saber, por ejemplo, un funcionario o una funcionaria del ASMA dijo que mientras que en Bogotá había una pequeña cantidad que no superaba los 100 concesiones de aguas subterráneas, en Cali el número de concesiones era inmenso, era como por 4 o 5 veces. Entonces, para que observemos, miremos a ver si podemos tener acceso a esa información, si fácilmente podemos determinar, ¿no? Y la otra pregunta que valdría la pena preguntarnos, ¿por qué en Bogotá hay menos concesiones para aguas subterráneas, para pozos de aguas subterráneas, y por qué en Cali hay más concesiones? Eso nos parece importante porque nos determina si efectivamente hay un derroche del agua subterránea. El agua subterránea es de una importancia mayor porque constituye las reservas que tenemos nosotros. El otro agua se evapora, el otro agua en el ciclo de regulación, la evapotranspiración, ¿cierto? El fenómeno acá con los árboles, el ciclo del agua, ¿se garantiza o no se garantiza? Si se empieza a perder la cobertura, pues esa cobertura no nos va a garantizar que haya un flujo permanente, sino que se van secando las fuentes superficiales de agua y en la medida en que se quedan esas fuentes superficiales, se acaban esas fuentes superficiales de agua, pues por supuesto que vamos a tener enormes dificultades. Entonces miremos a ver por qué se utilizan más aguas superficiales, por qué se utilizan las aguas subterráneas, cuáles son los ciclos de vida, porque estamos hablando de elementos que comportan la justicia ambiental. La justicia ambiental es la que nos puede garantizar que haya, dijéramos, que se materialice el propósito de una vida en condiciones saludables, de un entorno que ofrezca condiciones saludables para la comunidad, no solamente para la comunidad nuestra, hombres y mujeres, sino para todos los seres vivos. Y los seres vivos no solamente son los de la fauna, sino que también son los de la flora, que son indispensables para mantener el equilibrio, ¿cierto? De esta sociedad que se mueve vertiginosamente en este siglo XXI. Y además decirles lo siguiente, nosotros necesitamos de esta nave para seguir viajando por el cosmos, sobre la faz de la Tierra. 8.000, un poco más hoy en día de 8.000 millones de personas. Pero además, hay que decir que la Tierra no nos necesita a nosotros para seguir viajando en el movimiento de traslación y rotación, ¿cierto? No nos necesita. Y entonces, pero para poder utilizar esta nave, entonces tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla, porque si la deterioramos, entonces no vamos a tener una oferta de agua, no vamos a tener una calidad de aire que garantice, ¿no? Una calidad de vida que nos garantice estar menos expuestos a las enfermedades. Entonces, esa es una responsabilidad mayor que tenemos. Bueno, de tal suerte que vamos entonces culminando este primer módulo, y vamos entonces a avanzar. Vamos a hacer una retroalimentación. Voy a compartirles un material por los correspondientes correos, unas lecturas breves para que podamos prepararnos para hacer una evaluación, una síntesis. Ya vamos a hacer
vamos a combinar con unas ayudas didácticas, vamos a hacer unas presentaciones, a traer las presentaciones que tenemos. En esta oportunidad pues no lo hicimos, para que ello nos permita ilustrar, capturar, y vamos a compartir con ustedes, por supuesto, los contenidos de esas presentaciones, y vamos a hacer un texto resumen de estos 3 temas que hemos abordado hoy, para que así podamos tener material de consulta que nos permita validar la información que les hemos transmitido a ustedes para que sea de utilidad. Muchísimas gracias.